Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 1. Oramos por el tiempo de la palabra. Señor, te agradecemos en esta noche por esta oportunidad que nos das. Nos gozamos, Señor, en que tu palabra inspirada está a nuestro alcance y podemos disfrutar de ella, Señor. Pero aún temblamos, Señor, ante ti, Señor, porque esta es tu palabra santa, Padre, es tu voz. Eres tú hablando en nuestra vida, Señor, y ¿quiénes somos nosotros, Padre, para un privilegio tan grande como este? No somos dignos, no lo merecemos, pero tú nos amas, tú nos has tenido compasión, has dado a tu Hijo, y Él ha sido el mediador, Señor, para que podamos ser aceptos delante de tu presencia, Padre. Y es que por eso no somos consumidos y podemos disfrutar y hablar de ti, de lo que tú has establecido, de tu ley, de los principios, Señor. Y queremos estar atentos en esta noche. Nos vamos a introducir en un estudio donde estamos convencidos de que tú vas a hablar, pero que podamos tener un corazón manso, humilde, deseoso de saber de ti, de poder conocerte, y que eso pueda impactar la vida y la forma en que vivimos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda vivimos en un mundo relativista, es decir, la verdad no es para nada absoluta, es subjetiva, depende de cómo lo mires, depende de cómo te sientas, y las ideas y los conceptos que son objetivos pasan a ser caprichosos, pasan a ser subjetivos. Seguramente habrán escuchado el concepto de la posverdad. Eso es una forma sutil de mentira. Nada está definido. Hay una voz que se levanta en este mundo, y entendemos por qué Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Que niega cualquier verdad absoluta. Y esa es la única verdad absoluta, pero se contradice a sí mismo, ¿no? Ahora, eso afecta al mundo, y entendemos, están muertos en sus delitos y pecados, pero ¿esto afecta a la iglesia también? ¿Será que el relativismo y no definir bien las cosas afecta a la iglesia? Muchísimo, ¿no? Esta es una iglesia cristiana. El cristianismo, nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes cristianos. Sin embargo, cuando uno dice el término cristiano, ¿en qué piensa? En Cristo. Pero es un término muy general, muy amplio, y quizás se refiere a una parte de la cultura occidental. Los que no son musulmanes, los que no son judíos, los que no son budistas, bueno, son cristianos. Entonces, sí, esto ha afectado a conceptos y a principios de la palabra de Dios. Entonces, para hilar un poquito más fino, nos hacemos llamar evangélicos. El movimiento del evangelicalismo surgió ahí por la década del 70, antes no se conocía esto, y esto trataba o se refería a personas que eran serias en la doctrina, que eran fundamentales, que eran ortodoxos, que amaban la palabra de Dios y creían en la inspiración bíblica e inerrancia bíblica. Sin embargo, hoy vos le decís evangélico hasta a la Iglesia Universal. Todo cayó ahora dentro de la misma bolsa. Porque no se trata de diseñar o inventar nuevos términos, se trata de lo que creemos, se trata de lo que pensamos. Y aún más allá de eso, nosotros podemos llegar a profesar muchas verdades correctas acerca de Cristo, acerca de la iglesia, y es necesario entender estos temas. Pero si todo eso no impacta la forma en que vivo, entonces no estoy viviendo de acuerdo al evangelio bíblico, de acuerdo al evangelio escritural. Si el evangelio no tiene ninguna incidencia en mi vida sobre cómo enfrento los problemas, cómo pienso de Dios, cómo es mi actitud hacia la palabra de Dios, sobre el trato con las personas,
sobre el uso de la lengua, sobre mi carácter, sobre la oración, sobre la proyección de mi vida, mis planes, sobre la administración de los recursos económicos, sobre la perspectiva de la segunda venida. Si sobre todas estas cosas, o la mayoría de estas cosas, el Evangelio no está tomando lugar en mi vida, entonces hoy la Epístola Universal de Santiago tiene un mensaje exclusivo para nosotros, porque nos va a hacer ver cómo ver la vida a través del Evangelio y cuáles son las demandas y exigencias que del Evangelio que recaen sobre nosotros. Y vamos a ver el versículo 1 primero, pero siempre cuando estudiamos un libro es bueno pensar en algunas cosas en cuanto al contexto histórico. Y comencemos con el autor de la carta. Tenemos razones suficientes para pensar que el autor de la carta es Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Aunque hay varias personas que llevan el nombre Jacobo o Santiago, que son sinónimos, hay dos candidatos fuertes, ¿no? Uno es el apóstol Santiago. Él era líder, era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Y otro candidato es Santiago, el medio hermano del Señor, que también llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén. El primer candidato quedaría descartado, ya que fue martirizado por el rey Agripas I en el año 44, y esta carta se escribió después de esa fecha, así que no pudo haber escrito él, ya que su muerte fue demasiado temprano en la historia de la iglesia. El mejor candidato que tenemos es el hermano del Señor, el hermano sanguíneo del Señor, Santiago. En primer lugar, hay evidencia sobrada en la palabra de Dios que nos muestra esto, la evidencia interna. Además de esto, tenemos la evidencia externa, que es la literatura patrística, es decir, los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos que escribieron, y muchos hacen referencia a que Santiago, el hermano del Señor, es autor de esta carta que vamos a estudiar. Él es el candidato perfecto. Después de su conversión, Santiago va a ganar un grado de influencia muy grande, muy importante en la iglesia que estaba naciendo, ¿no? Él no solamente fue reconocido por los miembros de su congregación, él fue reconocido en términos generales por muchos apóstoles que vivían una vida de influencia y eran de estímulo para la iglesia. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 1 va a aparecer en el lugar de la oración donde se reunían los apóstoles. Va a ser visitado por Pablo y él busca su afirmación, y Pablo lo reconoce, a él y a otros más, como columna de la iglesia en Jerusalén, como un hombre muy importante, muy influyente. Pedro va a hablar con bastante deferencia, encomio acerca de Santiago. Cuando es liberado, ahí en el Hechos capítulo 12, dice, dígale a Santiago, como diciendo, él es un hombre prominente, él tiene que saber esta noticia, fui liberado. Otra cosa que incide mucho, donde se puede ver muchísimo su influencia, es en el Concilio de Jerusalén. La iglesia hasta ahora no había tenido ningún problema doctrinal, pero se presentó la herejía. Había que tratar un problema, había situaciones doctrinales que estaban afectando a las congregaciones. Entonces se hace un concilio. Los líderes de las iglesias hasta ese momento, todos se reunieron y los apóstoles se reunieron en Jerusalén. ¿Y quién presidía esa reunión? Santiago. De hecho, él termina tomando esta parte importante en este concilio y fue la figura clave para encontrar una solución definitiva de convivencia entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes, ¿no? Y él va a dar una carta, va a firmar ahí algo que se tenía que llevar por varias iglesias, en cómo se iba a manejar la iglesia. Entonces él tenía la autoridad y era suficientemente conocido para escribir esta carta, ¿no? De hecho, fue visitado por el apóstol Pablo, ya bastante avanzada la historia de la iglesia, 5 años antes de la muerte de Santiago. Fue visitado por el apóstol Pablo, eso lo puedes ver en Hechos capítulo 21. Este hombre entonces, en conclusión, fue un hombre utilizado por Dios. Fue un gran pastor, un hombre diligente en el sentido más estricto de la palabra. Pastoreó la iglesia de Dios por más de 30 años. Y en su vida y en su persona
podemos llegar a la conclusión de que tenemos el primer modelo de cómo debe ser un pastor. Y fíjate cómo es esto exclusivo en la vida de él, ¿no? Porque mientras que Dios había llamado y comisionado a otros para hacer la obra misionera y andar por varios lados, él fue llamado a algo totalmente diferente. Fue llamado a permanecer con la congregación, a permanecer con la iglesia. Y ahí permaneció, a pesar de las consecuencias. Se quedó ahí. Y es donde fue martirizado finalmente, allá por el año 62 después de Cristo. Hay un historiador del siglo IV, Eusebio, que narra algo acerca de Santiago. Dice que acostumbraba a entrar solo en el templo y se arrodillaba para orar a Dios y pedir perdón por la nación de Israel. Por la nación de Israel. Él amaba mucho a sus hermanos, ¿no? Entonces él oraba por ellos. ¿Y por qué pedía perdón por la nación de Israel? Porque no habían reconocido a Cristo como Mesías. Y él lo hacía así constantemente. De hecho, dice la tradición que sus rodillas empezaron a como a endurecer su piel y a oscurecer esa parte de donde él se arrodillaba, que fue conocido como el hombre rodillas de camello. Imagínate la vida de oración de este hombre. Este líder no solamente había ganado el respeto de la iglesia, sino que también era respetado por los mismos judíos que no creían en Cristo. Sin embargo, este hombre piadoso, conocido también como Santiago el Justo, por su vida de justicia, por su moralidad, ¿no? Va a entrar y va a encontrar una muerte violenta que lo va a describir un historiador judío, Flavio Josefo. Él dice que por los celos de los sacerdotes, como él tenía esta reputación, lo acusaron injustamente de quebrantar la ley. Entonces, Santiago fue condenado al apedreamiento. Sin embargo, los sacerdotes tomaron a Santiago y lo arrojaron desde arriba del templo. Sin embargo, no murió. ¿Y qué hizo Santiago? Se puso a orar. En ese mismo lugar se puso a clamar a Dios con esos mismos motivos. Y empieza a ser apedreado hasta que finalmente una persona lo empieza a golpear en la cabeza y muere. Se mantuvo fiel hasta el final como un hombre inamovible y una fe y piedad inquebrantable. ¿Qué tenemos que decir de los destinatarios? En el versículo 1 dice las 12 tribus de la dispersión. Claro, esta expresión es muy característica para referirse al pueblo de Israel que vivía en Palestina. Eso es todo, eso es lo que significa. El pueblo de Israel sufrió varios exilios a lo largo de su historia. En el 722 a.C., los asirios invadieron la parte norte de Israel, y se llevaron cautivos a los judíos que estaban ahí. Años más tarde, en el 586, vienen los caldeos a la parte sur, a Jerusalén. Prenden fuego el templo y también se llevan cautivos a los judíos. Hubo 3 cautiverios en realidad en el sur. Y esto de la dispersión eran los judíos que vivían fuera de su tierra, ¿no? Y ahí empieza a tomar lugar este término. Después llegan los romanos, ¿no? Hay otros imperios más que van a llegar, pero aparecen los romanos haciendo esta misma práctica, tomando a los judíos de Jerusalén y esparciéndolos por todo el territorio del imperio romano. Entonces esto era bastante común entre los judíos. ¿Y por qué Santiago va a aplicar este término a la iglesia? Bueno, porque la iglesia sufrió algo parecido. Ellos en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 12 van a ser esparcidos. Ellos estaban en Jerusalén y van a ser dispersados por el imperio romano también. Entonces, ¿por qué esta expresión nuevamente? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. Para este momento, cuando se escribe esta epístola, y en este punto de la historia de la iglesia, no había gentiles creyentes en la iglesia. La mayoría, en realidad casi todos o todos, eran creyentes de nacionalidad judía. Entonces es muy familiar y muy notable. Vamos a ver que esta carta, en proporción, tiene mayores alusiones al Antiguo Testamento que todas las cartas del Nuevo Testamento. Aún más que el Evangelio de Santiago. Claro, el Evangelio de Santiago tiene 28 capítulos.
por lo tanto tiene más alusiones al Antiguo Testamento. Sin embargo, en porcentaje, por la brevedad de esta carta, podemos decir que es la más judía de todo el Nuevo Testamento. Y claro, porque sus destinatarios eran judíos. Por eso estas expresiones. En conclusión, la iglesia de Cristo estaba formada por su mayoría de judíos que estaban fuera de Jerusalén. Y estos son los destinatarios. En cuanto a la ocasión y el propósito del escrito, bueno, la iglesia que ahí en Jerusalén había comenzado teniendo todas las cosas en común, ahora estaba siendo probada en su fe. Claro, por hacerse discípulos de Cristo eran perseguidos ¿por quiénes? Por los judíos. Pero por ser judíos, naturalmente, eran mal vistos por los gentiles. Y recibían presión de todos lados. En el libro nos deja ver que recibían un trato injusto por parte de los ricos, aflicciones físicas, y toda esta situación iba a exponer sus corazones, ¿no? La condición de sus corazones. ¿Y cuál era? Que no daban señal de un buen estado espiritual. Ellos tomaron una actitud incorrecta al pensar en Dios y cómo obra Dios con sus dádivas. Se entregaron a conductas desenfrenadas. Existía contiendas entre ellos, alborotos, tenían un espíritu mundano. También estaban bajo la influencia de algunos conceptos doctrinales equivocados. Y muchos actuaron como si conocer la verdad fuera suficiente y como si la fe sin obras satisfaciera todos los requisitos. Estas son las condiciones que van a llevar a que este hombre tenga un corazón cargado y les escriba esta carta, les escriba esta epístola. Y con el propósito de exhortar a estos lectores a que examinaran su fe para ver si esa fe era una fe salvadora y genuina. Por eso les va a escribir. Lejos de que el cristianismo sea una gran teoría, Santiago lo que va a hacer es demostrar las pruebas de que el Evangelio debe impactar en forma práctica todas las áreas de mi vida. El Evangelio no me hace simplemente pertenecer a un grupo. Debe gobernar toda mi vida. Eso es lo que Santiago va a decir. Mi práctica debe ser coherente con lo que entiendo de Cristo. El deseo de este pastor es exponer en formas claras las demandas que tiene el Evangelio, las implicaciones del Evangelio. Demandas a las cuales el creyente verdadero responde con obediencia y el que no lo es responde con resistencia. Santiago, a diferencia de Juan, ¿recuerdan Juan? Juan tiene prácticamente el mismo objetivo, pero él va a utilizar la mayoría de sus conceptos y sus verbos, por lo general son indicativos. Él quiere mostrar lo que es un verdadero creyente para que se den cuenta quién no es un verdadero creyente. Pero Santiago, aunque tiene casi el mismo propósito, va por otro camino. Él quiere exigirle al creyente que viva de acuerdo al Evangelio, porque si no lo hace, él está demostrando que no es un verdadero creyente. Pero si toma la palabra de Dios, si toma estos principios, si vive de acuerdo a las demandas del Evangelio, él va a demostrar que tiene una fe genuina. Por eso es que este libro es importante y relevante para nuestro tiempo. En un mundo donde las definiciones muchas veces es con lo único que nos conformamos, se levanta una voz de la palabra de Dios, Santiago, que él dice, no basta con las definiciones. Hay que vivir de acuerdo a esas definiciones. No basta con profesar a Cristo. Hay que vivir y mi profesión tiene que impactar todas las áreas de mi vida. Ese es el mensaje del libro de Santiago. Eso es lo que quiere que el creyente sepa, ¿no? Y repito, el negarme a los imperativos de este pastor, de este anciano, va a dejar en claro si tengo una fe teórica muerta o una fe genuina
que se puede demostrar. En cuanto al escrito, Jacobo va a desarrollar todo su ministerio y hasta él muere en Jerusalén. Entonces, naturalmente, él escribe desde Jerusalén. No tenemos razón para pensar otra cosa. Además, vos mirás las figuras que aparecen en la epístola y habla de la naturaleza, y todos tienen que ver con fenómenos naturales que se veían en la tierra de Palestina. Así que ahí tenés otro argumento más. La carta tuvo que haber sido escrita entre el año 44 y 48. Yo no creo que haya una fecha exacta que se pueda decir, pero entre esos años tuvo que haber sido escrita con toda seguridad. Los puntos fuertes para fijar estas fechas son la primera persecución de la iglesia, ahí en Hechos capítulo 12. Eso fue en el año 44. Y si él le escribe a los que fueron perseguidos, a los que fueron esparcidos, entonces no le pudo haber escrito una carta antes porque estaba con él. Le tuvo que haber escrito cuando se fueron. Pero no muy temprano, sino que tuvieron que desarrollarse un par de condiciones para que este escrito tome lugar. Ahora, no le pudo haber escrito muchísimo después del 44 también, porque en el año 49, Hechos capítulo 15, nos muestra que hubo el primer concilio en Jerusalén. O sea que antes del 49 le tuvo que haber escrito sí o sí él. ¿Y por qué pensamos esto? Porque en los 5 capítulos de la carta no vamos a ver ninguna referencia a lo que pasó en ese concilio. Y eso fue importante porque lo que pasó en ese concilio estaba afectando a todas las iglesias, incluso a este grupo. Y Santiago no toca ningún aspecto del concilio de Jerusalén. Entonces la carta tuvo que haber sido escrita un tiempo antes. Esto ubica a la carta como la más antigua del Nuevo Testamento. Esta es la primera. Esto es lo primero que tenemos en cuanto al Nuevo Testamento. En cuanto al contenido del libro, podríamos pensar que el hilo conductor sería una vida consecuente con la fe que se profesa. Una vida consecuente con la fe que se profesa. Me gusta como lo expresa un comentarista, y él dice que cuando una fe es viva, se enfrenta a las pruebas y produce madurez. Se enfrenta a la tentación y produce firmeza. Se enfrenta a la palabra de Dios y produce frutos. Se enfrenta a las personas y produce imparcialidad. Se enfrenta a la realidad y produce obras. Se enfrenta a la lengua y produce control. Se enfrenta ante un hombre sabio y entendido y produce sabiduría. Se enfrenta al mundo y produce sumisión a Dios. Y se enfrenta a la venida del Señor y produce paciencia y una vida piadosa. Eso es lo que dice un comentarista y quería mencionárselo. Reiteremos nuevamente. Santiago escribe para exhortar y corregir lo que estaba desordenado en la iglesia. Tenía un interés especial en llamar a los lectores a la necesidad de vivir en forma práctica la ética cristiana y lo consecuente con esta ética, ¿no? Teniendo en mente este propósito, ¿cómo encaja este propósito en la salutación? En el versículo 1. Y ahí vamos a ver el versículo 1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo que vemos acá en este breve versículo son los rasgos generales de un hombre que fue recibido a misericordia. En esta corta salutación, Santiago va a dar su testimonio personal de cómo la gracia de Dios afectó su vida. Pero también es un anticipo de cómo va a tocar este tema a lo largo de todo el escrito. Así que el título de esta enseñanza en esta noche es Alcanzado por la gracia. Alcanzado por la gracia. Y nos vamos a proponer a observar 4 virtudes que muestra o manifiesta un hombre que fue alcanzado por la gracia de Dios. Repito, vamos a ver 4 virtudes que muestra un hombre que fue alcanzado por la gracia de Dios. En primer lugar, un hombre alcanzado por la gracia de Dios muestra humildad de carácter.
humildad de carácter. El versículo 1 dice, Santiago siervo. Santiago siervo. Tenés estos dos sustantivos, el Santiago y siervo. Por los casos de estos sustantivos, los nominativos, y al no haber un verbo de acción que aparezca en la oración, tenemos que suponer y tenemos que introducir un verbo de estado, un verbo implícito de estado, que iguale las dos referencias que se están mencionando acá, Santiago y siervo. Entonces quedaría así, Santiago es siervo. Santiago es siervo. Esa es la idea principal de la que se va a desprender todo y en la que vamos a gastar un par de minutos más que en los demás puntos. ¿Qué significa esto? Que esto es todo lo que es Santiago y nada más que esto. Él no se va a presentar con títulos, no se va a presentar con una carátula de todos sus logros, de todas sus hazañas, con su carácter piadoso. Lo único que sabemos de la boca de Santiago relacionado al mismo es que es siervo. Claro, porque la gracia llega a la vida de esta persona y él no se va a declarar como un poderoso, importante, libre. Él dice, yo soy siervo, yo soy siervo. Ahí la palabra siervo es la palabra griega doulos. Describe a un esclavo, a una persona privada de la libertad personal y totalmente bajo el dominio de su amo. Acá está enfatizando la sujeción a su dueño y la renuncia personal en su misión plena. Eso es lo que enfatiza esta palabra. Es interesante notar que hay dos palabras griegas para siervo en el Nuevo Testamento. Una tiene que ver con alguien que fue hecho siervo por diferentes circunstancias. Quizá tenía una deuda y el acreedor lo hizo siervo. Eso puede ser una condición permanente de años o puede ser una condición temporal que dure un tiempo nada más. Pero la realidad es que no era siervo y fue hecho siervo. Sin embargo, la palabra que usa Santiago acá no describe a esta clase de siervo que fue hecho siervo, sino describe al siervo que nació siervo, que nació siervo. Entonces, Santiago nació siervo. ¿Y cuándo nació siervo Santiago? Y esto es muy importante, ¿no? Él nació siervo cuando nació de nuevo. Cuando él creyó en Cristo, él no nació libre, no nació con la oportunidad de decidir lo que iba a hacer con su vida. Él nació esclavo, él es un esclavo. Él es un esclavo de Cristo y se debe a la voluntad soberana de su amo. Y eso es lo que él expresa. Este concepto de siervo es muy importante en las Escrituras. Tiene que ver con las personas que se sometieron a Dios sin condiciones ni reservas. Y ahí tenés a Abraham. En Salmos 105:6 también aparece este título con Moisés. En Números 12:7 al 8. A David también lo tenés con este título. Segunda de Samuel 7:20. Al profeta Amós 3:7. A Zacarías 1:6. Él nació siervo. Y esa era la aspiración de Santiago. Pero no tenía mucho que aspirar porque cuando creyó en Cristo sabía que ahora su esencia, lo que iba a igualar su vida, porque esa palabra es, Santiago es igual a las dos ideas, Santiago es igual a un esclavo, un esclavo. Claro, esto es lo que Cristo mostró en su humanidad, ¿no? Él se hizo siervo también. Él fue un siervo, un esclavo. Ese mensaje de Pablo también. Que no busquemos lo suyo, lo nuestro, sino que podamos servir, ¿no?, a otros. Ahora, todo esto, ¿cuándo sucede? En el momento de su conversión. ¿Cómo vivía Santiago antes de su conversión? Con conceptos totalmente contrarios a los que vive un siervo. Y eso lo vamos a verlo rápidamente ahí en Juan capítulo 7, versículo 1 al 9. Tenemos que recordar que Santiago, el medio hermano del Señor, se mantuvo en un estado de perdición, se mantuvo inconverso
durante todos los años del ministerio terrenal de Cristo. Aun cuando Él murió en la cruz, todavía Él estaba lejos de Cristo y no creía en Cristo. Dice el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjate la expresión final. Este reto final va a revelar la dureza y la incredulidad que ellos sentían, los hermanos de Jesús. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ese sí introduce una cláusula condicional. Puede ser que no la haga, pero si esto haces, maniféstate al mundo. Esta palabra sí va a presagiar la incredulidad en tono de burla en el corazón de estos hombres. Aún este sí, fíjate qué cruel que es, ¿no? Cada vez que alguien le dijo eso a Jesús, acá en primer lugar tenés a sus hermanos. Si es que estas cosas haces, nosotros te conocemos a vos de chiquito y sabemos que no sos nadie. Cuando Cristo estaba en la cruz, si eres hijo de Dios, ¿no? Bajate de la cruz. Otra vez esa expresión burlesca. Satanás cuando tentaba a Cristo, si eres hijo de Dios, tenemos nuestra versión, ¿no? ¿Y por qué? Fíjate el versículo 5. ¿Por qué ellos dicen esto? Y acá te da la razón. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y ni aun significa que había otros que no creían en Él. Y en esto entran también sus hermanos. Ni aun ellos creían en Él. Y este es un comentario autoritativo de parte del narrador, ¿no? Él está dando la interpretación de lo que acaba de suceder. Sus hermanos no creían en Él. Sus hermanos no creían en Él. Y esto indica por qué ellos hablaban de esta manera. De hecho, en una parte anterior a esto, en el ministerio de Cristo, ellos pensaban que Cristo estaba fuera de sí. ¿Recuerdan esa escena donde se le dice a Cristo que en Marcos capítulo 3 que sus hermanos y su madre y sus hermanas estaban ahí afuera y querían hablar con Él? En realidad no es que se acordaron de que le tenían que decir algo y lo mandaron a llamar. No, ellos no creían en Cristo. Y ellos pensaban que Cristo estaba fuera de sí, por eso los manda a sacar de ahí, que venga Cristo. Es como vamos a ponerle las piezas en su lugar, ¿no? Y Jesús ahí, Él va a decir, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermana, mis hermanos? ¿Quiénes son? El que hace la voluntad del Señor. Claro, porque ellos no creen en mí, pero el que hace la voluntad del Señor, esos son. Claro, no está menospreciando a las familias, ¿no? Cristo no menosprecia a la familia. De hecho, pone al cuidado de Juan a su madre cuando estaba en la cruz. Pero lo que sí va a hacer Cristo es establecer el valor que tiene las relaciones familiares y la familia espiritual. ¿Y qué es lo que muestra? Que la familia espiritual tiene muchísimo más trascendencia y mucho más valor que una familia de sangre. Y por eso va a vivir. Pero volviendo al tema, no fue hasta después de la resurrección de Cristo que Santiago se convierte. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 podemos ver cuando Pablo está describiendo las pruebas, las evidencias de los testigos que vieron al Cristo resucitado, el Cristo físico resucitado, y que daban fe sin ninguna razón. Menciona a Santiago. ¿Por qué Santiago es importante? Porque Santiago no creía en Cristo. Y ahora esto es una evidencia fuerte porque Santiago está reconociendo que Cristo resucitó. Él es quien dijo ser. Él es quien dijo ser. Y de ser una persona incrédula, demandante, ajena al ministerio de Cristo, ahora se transformó en su esclavo. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento no es una mejoría. Cuando la gracia de Dios llega a la vida de una persona, esta persona cambia en todo lo opuesto, todo lo contrario. Fíjate que antes de ser alcanzado por la gracia, se mantuvo distante. Cuando estaba muriendo su hermano, ni siquiera por ser su hermano de sangre se presentó a la cruz. Y eso, como te dije recién, lo puedes ver porque ¿a quién encomienda el cuidado de su mamá? A Juan, una persona que no tenía nada que ver con su familia de sangre.
se mantuvo lejos. Ahora vemos cómo esa arrogancia, ese orgullo se va a caer y va a quedar del lado por este nuevo nacimiento. Ni siquiera se presenta como un hermano de sangre cuando se presenta como en la carta, ¿no? Porque Santiago no quiere verse así. No quiere ver ningún privilegio ni ninguna preferencia en cuanto a lo que atañe a Cristo. Él, de la única forma que puede relacionarse con Cristo y su gracia, es en esclavitud. Él es un esclavo. Él es esclavo. Pero no solamente se puede ver la humildad en su carácter, cómo Dios lo transformó por su gracia, sino que también una persona que fue alcanzada por la gracia de Dios va a mostrar una comunión con Dios, una relación correcta con Dios. Si antes de su conversión tenía una visión distorsionada de lo que Cristo era, con su nuevo nacimiento esto cambia completamente. El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí Dios y el Señor Jesucristo, todo ese grupo de palabras están en un caso que vimos en la clase pasada, en caso genitivo. Esto muestra pertenencia, esto muestra propiedad, esto muestra su origen, esto muestra la identidad que tenía Santiago. La vida de Santiago encuentra su identidad en aquel a quien él le pertenece, y él le pertenece a Cristo, él le pertenece a Dios. Él es Dios. Fíjate cómo él va a igualar estos términos: Dios, Señor y Jesucristo. Antes mi hermano no era nada, pero ahora tiene una perspectiva correcta de lo que es Cristo. Está igualando a Dios con el Señor Jesucristo. Está reconociendo que Cristo es Dios. Qué entendimiento notable de la cristología, ¿no? En los primeros años de la Iglesia. Claro, uno muchas veces somos acusados, los fundamentalistas, de distorsionar, obviamente por las sectas, ¿no? De distorsionar la deidad de Cristo, porque eso se dio en el 325 en el Concilio de Nicea. Pero acá tenemos una carta que no tiene nada que ver con ese concilio. La primera iglesia entendió que Cristo era Dios, y acá tenés la evidencia en el año 44. Ellos ya manejaban estos términos. Notemos cómo obra el arrepentimiento, no como una mejora, sino como un cambio de dirección, ¿no? Este hombre conoce el Evangelio, muestra su relación con Dios, no solo por entender la deidad de Cristo, sino porque la deidad de Cristo va a impactar de manera directa lo que él entiende de cómo vivir. Él dice que Él es el Señor Jesucristo, ¿no? Qué términos más fuertes que usa Santiago para presentarse. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, Él es el que gobierna. Esto solamente lo puede hacer la gracia. Que alguien pueda reconocer a Cristo como el Señor de su vida, solamente lo puede hacer la gracia. Y nada más que eso. Antes se oponía y lo odiaba a Cristo, y ahora lo ama y lo reconoce como su amo, como su Señor. Alguien alcanzado por la gracia de Dios muestra humildad de carácter, muestra comunión con Cristo, pero también muestra cuidado al pueblo de Dios. Dice Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago entiende que se debe a estas personas. Él las ama, les ha enseñado y ahora ellos están lejos. Los extraña, claro, seguramente, ¿no? Pero lo que más carga el corazón de este hombre es la inestabilidad de estos hijos de Dios. Él no quiere que el Evangelio sea diluido en sus vidas, en sus corazones. Él no quiere verlos fracasar en lo espiritual. Este hombre sabe que su rebaño está en problemas, sabe que sufren. Él tiene que atender a esta tarea. Y Dios lo va a utilizar, tanto su personalidad, emociones y estas circunstancias, para dar esta revelación, ¿no? Su palabra inspirada. Porque esto era necesario para esta congregación, pero esto es necesario para nuestro tiempo ahora. Necesitamos de lo que nos va a decir Santiago para poder vivir el Evangelio en forma práctica y no dejarlo en una teoría. Entonces, estas son las circunstancias que va a llevar a Santiago a escribir, y él los va a alentar.
Él muestra un interés, un compromiso con estas personas que están en esta situación. Dice los que están en la dispersión, ¿no? Esa palabra están nos habla de la temporalidad. Ellos se encuentran en esta situación, están sufriendo, es una circunstancia temporal. Ahora es el tiempo de actuar. No es que hay que reaccionar después de que esto sucede. Santiago está comprometido con la causa. Esto es lo que está pasando ahora y este es el momento en que tengo que interceder. Este es el momento en que tengo que actuar. Ahora tengo que hacer algo. Él no es negligente, él está dispuesto a pagar incomodidad y a pagar un alto precio para atender lo que Dios lo llamó a atender. Y es cuidar a este rebaño. Si algo va a distinguir a una persona salva, a una persona que fue alcanzado por la gracia de Dios, es su preocupación por otros. No vivir para mí mismo, sino vivir para otros. Negarme. Estar comprometido con los hermanos. Podríamos pensar, bueno, ya están lejos ahora, yo ya les enseñé, si no obedecen, ya la verdad fue clara con ellos. Si no obedecen, es problema suyo. Pero no, el salvo, el creyente genuino no piensa así. El creyente genuino va a atender las necesidades del pueblo de Dios. Santiago es siervo de Jesucristo. Pero él es siervo de Jesucristo para estas personas que están en la dispersión. Él se debe a ellos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los que están en la dispersión, a ellos. Soy para ellos, soy para la iglesia. La iglesia es para mí, yo soy para la iglesia. Esto es algo que también lo destaca Juan, ¿no? En 1 Juan 3, 16 y 17 yo te lo leo, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Dios puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede explicar una persona que Dios lo ha amado, que es amado por Dios y que ama a Dios, si no ama a su hermano en forma práctica? La vida cristiana no fue diseñada para vivir en forma egoísta, sino para amar a Dios y para amar a otros. Entonces, alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios te muestra un carácter humilde, te muestra comunión con Cristo, te muestra el cuidado del pueblo de Dios y por último, te muestra gracia. Te muestra gracia. Claro, el que fue absorbido por la gracia, da gracia. Da gracia. El versículo termina con la palabra salud. Salud. Esa es la última palabra del versículo 1. Lamentablemente el español no puede condensar o atrapar o expresar todo lo que el autor pretende transmitir a sus lectores. Esto no es un simple hola. No. No es simplemente una formalidad para comenzar a escribir. No tiene que ver con eso. La palabra es un término griego, es kairein, y significa regocijaos. Estén gozosos. Claro, era una forma común como los griegos se saludaban. Entonces, ¿qué tiene de espectacular si es como los griegos se saludaban? Pero ¿qué dije al principio? Que esta carta es escrita por un judío que le escribe a judíos, y siendo que todos los autores del Nuevo Testamento se presentaron y saludaron en forma judía, ¿por qué Santiago, siendo que tiene el contenido más judío de todas las cartas del Nuevo Testamento, utiliza una forma griega para saludar? Porque a Santiago le interesa mucho este término y el Espíritu Santo inspiró este saludo también. Y hay mucha claridad en esto, hay mucha importancia en cómo Santiago lo dice. Santiago espera que los que le escribió alegre el corazón de los lectores. ¿Por qué tiene que alegrar esto? Porque él está ofreciendo los medios para autentificar la veracidad de su salvación. Lo que Santiago le ofrece es luz. Él le muestra a las personas que son salvas que ellos lo son porque obedecen. Y le muestra a las personas que no son salvas, le muestra la gracia en esa manifestación de resistencia que van a hacer. Entonces, este es el amor. Y él espera que esto impacte y recaiga con gozo en los creyentes.
Pero hay un dato interesante en esta palabra saludo, kairein, como te dije. En el español, ¿qué tipo de palabra es esta? Salud. Un sustantivo. Pero en el texto original es un verbo que está en modo infinitivo. Es un infinitivo. Claro, la raíz y el significado de la palabra, al ser un infinitivo, cumple con todas las condiciones de un sustantivo. Porque sabemos que los infinitivos pueden funcionar como sustantivos también. Pero a su vez no pierde la naturaleza de lo que es un verbo esta palabra. Por lo tanto, tiene algunos accidentes verbales interesantes. Como por ejemplo, el tiempo. El tiempo. El tiempo está en presente. ¿Y qué marca este tiempo presente? Una continuidad en la acción. Una continuidad en la acción. ¿Cuánto quiere Santiago que estos lectores estén contentos, que estén gozosos continuamente? Hermanos, estén gozosos siempre. Manténganse con gozo. Este gozo tiene que ser continuo, sin límites. Quiere que los hermanos vivan el gozo. Quiere que ellos estén gozosos. Claro, esto también va a introducir al párrafo que viene, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí se puede ver el contexto literario, ¿no? Alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios y vive la gracia de Dios en su propia vida, desea que otros puedan vivir así. No es que está contento con lo que Dios hizo en su vida, lo disfruta para Él y listo. Él se preocupa. Hermano, estén gozosos. Hermanos, gócense. Gócense en la salvación que Dios les ha dado. Gócense al estudiar esta carta, porque esto muestra su verdadera fe. Esto tiene que producir gozo. Hermanos, gócense. Qué maravilloso es poder ver esto, ¿no? La preocupación de Santiago en que el hermano se goce. ¿Cuánto afecta esto y cuánto contrasta esto muchas veces con nuestra vida espiritual, ¿no? Con nuestros intereses. ¿Alguna vez pensaste en que tu hermano se goce? Cuando estás ahí en tu casa solo y pensás en tus hermanos, en todas las situaciones que viven, ¿pensás en cómo ellos podrían gozarse? Eso es lo que tiene Santiago en su corazón. Él sabe que la salvación produce gozo y Él no quiere que estos creyentes estén ajenos a este gozo. En conclusión, vimos estas manifestaciones, ¿no?, en la vida de Santiago que prueban que Él fue alcanzado por la gracia de Dios. Y te lo voy a resumir así. Es como si Santiago se presenta en la carta y dice: yo soy Santiago, ustedes me conocen. Yo no necesito mostrarles ninguna credencial. No necesito mostrarle títulos, no necesito mostrarle la influencia que tengo. Recuerden, ustedes me conocen, yo soy el esclavo. Saben que vivo para Cristo, saben que me debo a Cristo, saben que Cristo es el Señor, saben lo que pienso acerca de Cristo. Yo tengo relación con Cristo, ustedes vieron mi vida piadosa, no necesito más que decirle. Les escribo a ustedes que están pasando esta situación. Hay buenas noticias, gócense. Gócense porque van a experimentar las evidencias de lo que es un verdadero creyente. Gócense por esto. Se los digo humildemente. Yo, Santiago, el siervo, el esclavo de Dios, el que le pertenece a Dios, el que tiene su identidad en Dios, les está diciendo esto. Salud, gozaos, regocijaos. Y terminamos con algunas preguntas, ¿no? ¿Podemos decir como Santiago, siervo de Cristo? Gabriel es esclavo de Cristo. Pone tu nombre ahí, ¿no? ¿Puedes decir tu nombre es igual a esclavo de Cristo? No te apures en contestar esta pregunta. No te desesperes por decir sí por todas las cosas que haces. Pensá que esto tiene que ser demostrado. No se trata solamente si vos lo puedes decir. Si otros a tu alrededor lo pueden decir. Pueden decir que sos un esclavo, que no tenés derechos. Santiago, aquel sin derechos, el que perdió todos sus privilegios y sus derechos, es esclavo de Cristo. Cristo marcó un antes y un después cuando llegó a tu vida. Eso es arrepentimiento.
¿Se puede ver un contraste? ¿O simplemente hubo mejorías y cosas que entendiste nada más? Porque eso es lo que exige el Evangelio. Y eso se puede ver en la vida de Santiago. Si sos propiedad de Cristo, si le perteneces al Señor, ¿cómo se ve eso en tu agenda? ¿En tu lista de prioridades? ¿En tu interés por el pueblo de Dios? ¿Cómo se ve eso en tu vida, en mi vida? ¿Cómo se puede reflejar eso en nuestras vidas, hermanos? ¿Nos interesan nuestros hermanos? ¿Nos interesan que ellos estén disfrutando el gozo que produce el Espíritu Santo? ¿Creemos que nuestras actitudes y nuestras acciones nunca desaniman a nadie? ¿Sabes que a veces vivimos así? Ignorando cuánto desanimamos al pueblo de Dios. Muchas veces nuestras actitudes, nuestra forma de contestar, nuestra indiferencia, nuestra apatía, tantas cosas que están lejos a mostrar lo que es una verdadera fe, como la que está mostrando Santiago. Y no nos importa, ¿no? Y no tenemos en cuenta lo que dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces. El que no ofende en palabras, este es varón perfecto. Claro, nosotros nos justificamos. Entonces somos perfectos, pero no lo somos. No lo somos y tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y al hermano. Porque muchas veces ofendemos. Muchas veces ofendemos. ¿Cuáles son las excusas que nos impiden mostrar esta gracia? Que nos impiden llegar a nuestro hermano y proveer los medios para que ellos estén gozosos, que experimenten el gozo. Tenemos tanto que aprender en esta carta y te animo a que puedas tomarlo con una expectativa muy alta, porque este hombre nos va a poner un estándar muy alto, muy, muy alto. Así que Dios nos dé la gracia para poder vivir esto. Señor, te agradecemos por tu palabra predicada. Cómo necesitamos, Señor, que tu verdad sea transmitida en forma en que tú la diseñaste, en predicación, Señor. Nos gozamos en estudiar tu palabra en lo personal, en lo individual, pero qué necesario es que escuchemos la predicación de tu palabra, Señor, para poder vivir a la luz de lo que tu palabra marca, en obediencia a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en nuestra vida no mostramos estas evidencias, estas marcas, Señor, de humildad, de comunión, de un compromiso con los hermanos, de ofrecer gracia, ya que hemos recibido gracia, Señor. Y ayúdanos a caminar y a vivir por esto, Padre. Que esta presentación de Santiago que pueda ser un estímulo, un ánimo para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.